Hola, mi nombre es Lorena y yo voy a estar platicando con ustedes sobre los libros y la lectura en la escuela. Cómo acercamos a los niños a la escuela, para qué queremos acercarlos y, más importante, algunas prácticas que podemos realizar desde la escuela para contagiar a los niños del amor a la lectura. Algo muy importante que quiero hacer énfasis es que es la lectura no desde el punto de vista obligatorio, desde el punto de vista de la tarea, del control de lectura, sino más bien desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista que sea un placer para ellos. La mejor forma de lograrlo obviamente va a ser siempre siendo nosotros lectores. Si nosotros somos lectores es más fácil que los contagiemos a ellos de ese amor por la lectura. Si les parece, vamos a empezar platicando un poco sobre lo que es la lectura, el proceso de lectura, para qué leemos, por qué es importante leer, qué queremos que los niños se lleven de esas lecturas, qué queremos que aprendan, con qué queremos que se queden, para después meternos un poco en lo que es el fomento a la lectura, la promoción a la lectura y finalmente estrategias de lectura lúdicas que nosotros podemos utilizar como maestros, que podemos preparar para que este amor y este cariño por la lectura los niños lo empiecen a sentir. Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a ver ¿qué es la lectura? La lectura es un evento en el que ocurre una transacción, una fusión entre el lector y el texto en un momento y un contexto determinado para construir un significado que surge de este intercambio. Como muchos ya lo sabemos, la lectura es un proceso abierto y cada uno de nosotros va a entender algo distinto. A través de las experiencias previas que hemos tenido, vamos a dar significado a ese nuevo texto. Y eso es algo que ocurre muchísimo con la literatura infantil. Vamos a encontrarnos con historias que probablemente a los ojos de los niños sean historias sencillas, sin mucho bagaje, pero que nosotros como adultos podemos leer o releer y darle un significado distinto. Otra cosa que es muy importante recalcar es el texto como una realidad significativa. Es decir, el texto tiene que hacer clic con los niños, tiene que ser algo que para ellos tenga sentido, ya sea porque les recuerde a acciones de ellos mismos que se puedan ver reflejados como un espejo, o la literatura también puede funcionar como una ventana, y en esos casos tienen que ser temas que a los niños les interese. Pero bueno, ¿por qué es importante leer? ¿Por qué queremos hacer niños lectores? Y para esto vamos a hablar un poco de Bruno Bettelheim y su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, en el que él hace mención de algunas cuestiones del por qué la literatura importa, del por qué es importante que los niños se acerquen a los libros. Entonces, bueno, en primer lugar, hablan del inconsciente del niño, dando espacio a sus angustias, y a través de ellos liberan alegrías y sufrimiento. Por otra parte, su mensaje en muchas ocasiones es la lucha contra las dificultades serias de la vida y lo inevitable de enfrentarlas. Finalmente, los cuentos suelen plantear de modo breve y conciso un problema existencial. También hablan del futuro y ayudan al niño a alcanzar una existencia independiente más satisfactoria. Por otra parte, y creo que una muy importante que no debemos dejar de lado, es que les divierte y alienta el desarrollo de su personalidad. Es decir, la literatura la podemos vivir como un juego. Un juego tanto de palabras como un juego de imaginación. Por otra parte, en los libros los procesos internos se externalizan y se hacen comprensibles al ser representados por los personajes de una historia y sus hazañas. Finalmente, se concentran en el proceso de cambio más que en la descripción de los detalles exactos de la felicidad que se va a ganar. De acuerdo con Bettelheim, y probablemente muchos de ustedes estén de acuerdo, la tarea más importante y al mismo tiempo la más difícil en la educación de un niño es la de ayudarle a encontrar sentido en la vida. El cuento ayuda al niño a comprenderse mejor, lo que hace capaz de entender a los otros y relacionarse con ellos. Vamos a trabajar con un texto de Delia Lerner, que es lo real, lo posible y lo necesario. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo posible y lo necesario para que la lectura entre dentro de un plan de estudios, para que podamos trabajar desde el salón de clase como directivos, como maestros, cómo podemos hacer para que mientras cumplimos todas estas tareas que ya tenemos, podamos también cumplir con estas otras que queremos cumplir, que queremos crear, que queremos mejorar en nuestro plan de estudios. Entonces, bueno, en primer lugar, lo necesario. Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acudan a los textos buscando respuestas.
Es decir, es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura sean prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario asumir. Es decir, lo necesario es que la lectura esté inmersa dentro de la escuela, que sea parte del proceso educativo, del proceso de crecimiento de los niños. Porque si pensamos en ella solo como en una herramienta que utilizamos de vez en cuando, que está fuera del plan, que no la tenemos tan inmersa, no va a funcionar, no nos va a ayudar ni para las actividades escolares, para todas estas competencias, y tampoco nos va a ayudar para contagiar la lectura y para que el niño crezca a través de los libros. Lo real, obviamente, es que llevar a la práctica lo necesario es una tarea difícil. ¿Por qué? En primer lugar, la escolarización de las prácticas de lectura y escritura. Cuando estamos en los primeros años de primaria, lo importante que queremos como maestros es que el niño lea, que sepa distinguir la A de la E, que tenga una buena dicción, pero de pronto, y los invito a que hagan el ejercicio, sobre todo con los niños más chiquitos de primero, segundo, hasta tercero, cuando leen en voz alta están tan concentrados en leer las palabras, en fonetizar bien, que si al final nos detenemos y preguntamos cosas de comprensión, de qué se trató eso que él estaba leyendo, es muy probable que el que estaba leyendo no lo entienda, mientras que los que estaban escuchando sí tengan una idea de lo que el texto trataba. Por otra parte, los propósitos que se persiguen en la escuela al leer y escribir son diferentes a los que orientan la lectura y la escritura fuera de ella. Otro punto es la inevitable distribución de los contenidos en el tiempo. Y regresamos. Tenemos que llenar los contenidos, tenemos que primero enfocarnos en lo que está dictado por el plan de estudios y después podemos empezar a centrarnos, y lo entiendo, en cosas como esta que son mucho más complejas y mucho más difíciles de poner en práctica porque sí requieren de toda una planeación extra. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya vimos qué es lo necesario y qué es lo real. Y aquí la cuestión es cómo hacemos lo posible. Lo posible es hacer el esfuerzo por conciliar las necesidades inherentes a la escuela con el propósito educativo de formar lectores y escritores. La idea sería que nosotros empecemos en nuestro plan de estudios a ver qué puntos podemos retomar desde la lectura, qué estrategias podemos hacer desde los libros, para que también trabajemos tanto temas, puede ser de español, temas de redacción, hasta temas de ciencias, de ética, de organización, para así igual y no duplicar actividades, sino más bien actividades que mezclen la lectura con esta parte del currículum. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Para practicarlo tenemos que empezar a conocer los textos, los libros, hacer anticipaciones sobre el sentido del texto. Trabajar ya sea con bibliotecas de aula, los propios libros que los niños puedan aportar o los libros que nosotros tenemos en casa, ver cómo pueden tocarse con la temática de las diferentes clases que tenemos. Discutir diversas interpretaciones, comentar lo que se ha leído y comparar con otras obras. Eso lo podemos hacer aún con los niños, sobre todo los invito a que con grupos de primaria alta, cuarto, quinto, sexto, empecemos a platicar con los mismos niños qué libros leer ellos en clase, qué lecturas podríamos introducir nosotros dentro de este contexto de escuela. Finalmente, algo que funciona muy bien y que es una tarea muy fácil es recomendar libros. Podemos destinar 5 o 10 minutos en la clase a la semana para que todos recomendemos libros y que los niños desde ahí empiecen a acercarse. Otra de las estrategias dentro de lo posible es comenzar a trabajar con propósitos comunicativos que tengan un sentido actual para los niños. Esto pueden ser proyectos de producción e interpretación con objetivos visibles a corto plazo. En varias escuelas se están trabajando blogs comunitarios, booktubers, podcasts, es decir, abrir canales gratuitos, medios que no nos cuestan y que los niños pueden comenzar a sentir suyos.
Una de las cuestiones más difíciles va a ser encontrar este equilibrio entre el aprendizaje y el control. Es decir, qué parte sí vamos a calificar y qué parte vamos a dejar con mayor libertad. Finalmente, compartir la función evaluadora. Una de las cosas que puede funcionar es si se crean cartas, pósters, dibujos, que el mismo niño sea el que se dé una calificación. Otra cosa es trabajar en equipos y que ellos mismos se califiquen unos a otros, siempre y cuando haya un formato muy claro de evaluación. Ya dijimos todo esto, pero ¿cómo lo logramos? No es tan fácil como parece. De pronto mucho decimos, pero prácticamente no tenemos muchas ideas de cómo realizarlo. Vamos a hablar en primer lugar de la promoción a la lectura. ¿Qué es la promoción a la lectura? El trabajo que puede hacer cualquier persona para contagiar la lectura y los beneficios de esta. Si nos damos un clavado por redes, que es lo que actualmente están viviendo más los chicos, vamos a encontrar booktubers, blogs, campañas de lectura, presentaciones de libros, book trailers que hacen editoriales y también en muchas ocasiones que hacen los fans. Vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar está este blog de Ana Tarambana, que a mí en lo particular me gusta mucho. Es un blog de literatura infantil y esta española pone artículos de todo, desde listados de libros hasta lo que significa escribir para niños, estrategias que se pueden usar desde el salón, estrategias que se pueden usar desde una biblioteca escolar. Es decir, son varios consejos, pero son justamente para promotores de lectura. Para nosotros como maestros, como docentes, como directivos, podemos encontrar varias ideas, varios libros que podríamos empezar a utilizar. Entonces, bueno, la página es anatarambana.blogspot.mx. ¿Y nosotros como maestros qué podemos hacer? La profesora de lenguaje en el Liceo Carmela Carvajal de Chile se las ingenió para que sus alumnos leyeran y comprendieran las 471 páginas de 100 años de soledad. ¿Cómo? Utilizando el lenguaje que ellos mejor entienden, memes. Aquí les pongo algunos ejemplos. Creo que nos da ideas de lo que podemos empezar a hacer. Por otra parte tenemos booktubers. Booktubers son estas personas, estos jóvenes que se dedican a leer libros y a dar reseñas a través de videos de YouTube. Marco es un chico que lee libros infantiles y los recomienda a través de su canal que es El Libro Segatón. Les presento El Libro de los Sentimientos, que fue escrito por Amanda McCarthy e ilustrado por Salvatore Rubino y publicado por nuestros amigos de edición. Todo esto lo vamos a agrupar en promoción a la lectura y vamos a continuar con fomento a la lectura. ¿Qué es el fomento a la lectura? Son acciones particulares para acercar los libros a la gente. Vamos a ver distintos ejemplos que empezamos por salas de lectura. Las salas de lectura es un proyecto que creó el gobierno para generar espacios que van desde cajuelas de coches hasta bibliotecas, aulas que abren en escuelas, salas que crea la gente en su casa y que invita a la comunidad, a su comunidad, a acercarse a los libros en donde se crean actividades, cuentacuentos y los niños pueden tomar libros prestados. El Biblioburro es una biblioteca ambulante. Este profesor de Colombia va a comunidades de difícil acceso en burro y lleva a bibliotecas. Entonces, bueno, creo que esto nos pone a pensar en las ganas de acercar los libros y en lo que nosotros podemos hacer. Una de las ideas para hacer una biblioteca ambulante dentro de la escuela podría ser que entre todos las donaciones o si hay una biblioteca fija, tomar libros, crear canastas con las temáticas del mes y por cada grado empezar a rolar estas canastas y que permanezcan 1 o 2 semanas en cada salón de clases para que los niños cuando terminen actividades o estén con espacios huecos puedan tomar los libros y después esos libros pasen a otros grupos. Otra cosa que podemos hacer como un plus de esta actividad es que los niños pongan papeles dentro de los libros
o haya un cartón hasta adelante, no para poner el libro de quién lo tomó prestado, sino más bien para que ellos mismos den estrellitas o califiquen de alguna manera las lecturas. Campañas que hemos visto, pero aquí lo que quiero que vean es la creatividad para acercar a los niños o a la gente en general a la lectura. ¿Qué podemos hacer desde la escuela? Una de las cosas que se hace mucho es seleccionar al autor del mes dentro de la biblioteca o en espacios a los que los niños puedan ver y crear murales de ese autor, que esos libros los tengamos mucho más presentes ese mes, que se trabaje con ellos, o que los mismos niños generen pósters de promoción o algún material de ese autor o ese libro, un material que sea muchísimo más creativo, que no sean trabajos de comprensión de lectura, sino más bien historias alternas que ellos creen de los personajes, pósters que puedan pegar y que estén en espacios que otros niños puedan ver. Para ellos eso es muy importante, compartir esos espacios de lectura puede ser toda una diferencia.